tipos de ondas de choque: ondas focales, ondas radiales y ondas desfocalizadas o planares. ¿De acuerdo? Para que lo tengas ahí, pues, ¿no? Sí. Gracias. De nada, un placer. Siempre que esa onda va penetrando, cada tejido tiene una impedancia algo complejo. Sobre todo esa primera parte del conocimiento de la energía física, de cómo funciona. Eso es muy importante, saber cómo se construye la imagen a partir del ultrasonido. No sé si eso ya lo han visto. Sí, lo del efecto piezoeléctrico, ¿no? Y el mismo efecto eco, ¿no? Porque debemos recordar que de la misma manera como salen ondas del cabezal, a medida que van saliendo las ondas, cada tejido que esa onda va penetrando, cada tejido tiene una impedancia acústica y esa impedancia siempre va a generar una onda de rebote que vuelve al cabezal, ¿correcto? Sí. Y al llegar al cabezal, llega a la pantalla y se construye. Y dependiendo la impedancia acústica de cada estructura, es que vamos a ver los matices de colores más blancos, más grises o más oscuros. Ok. Ok, porque la cantidad de ondas que reboten nos van a dar justamente esa degradación de colores. Cuando hablamos, por ejemplo, en ultrasonido, tenemos la ley de que a menor frecuencia, mayor penetración, ¿correcto? O viceversa, a mayor frecuencia, menor penetración. Pero en la imagen, cuando tenemos mayor frecuencia, o sea, más ondas que vienen y devuelven, tenemos una imagen más definida. ¿Ok? Que es lo importante conocer en ultrasonido. Mientras menos frecuencia, obviamente vamos a penetrar más, pero vamos a tener menos ondas y la imagen no va a tener tanta definición. Entonces podemos decir que a mayor frecuencia, menor penetración, pero mayor calidad de imagen, o a menor frecuencia, mayor penetración, pero menos calidad de imagen. ¿Ok? Eso es algo bien importante también saber. Hoy en día, los equipos de ultrasonido llegan hasta frecuencias de 21 Hz, 21 MHz. Es decir, que tenemos imágenes de alta resolución, imágenes donde se pueden definir claramente las estructuras. Y eso, a medida que va pasando el tiempo y la tecnología va avanzando, vamos teniendo equipos que nos brindan mayor definición y uno se puede ubicar muy fácilmente y rápidamente en la zona que estamos evaluando. Perfecto. Creo que Adriana te tiene una preguntita. Mientras. Sí, bueno, yo quería saber si hay algún tipo de paciente al cual no se le puede aplicar una ecografía. No, realmente no existe ninguna contraindicación desde el punto de vista biológico. Se puede aplicar sin ningún tipo de problemas. Incluso se puede aplicar el ultrasonido a pesar de que existan materiales de osteosíntesis, cosa que, por ejemplo, una resonancia magnética no se puede hacer. Pero no existe una contraindicación para el estudio en el paciente, ni siquiera el paciente, digamos, menor de edad o un paciente que está en proceso del desarrollo, conociendo que el ultrasonido terapéutico no se puede aplicar. Una contraindicación relativa es sobre los cartílagos de crecimiento. En este caso, el ultrasonido para evaluación se puede aplicar sin ningún tipo de problema, incluso a pacientes pediátricos, pues, ¿no? Entonces no hay una contraindicación real o absoluta para la aplicación de ultrasonido, ecografía en ningún paciente. Sí, de hecho nosotros lo que revisamos en ventajas y desventajas, que por supuesto tiene muchas ventajas, pero la desventaja es que dependemos de la interpretación de la persona que está haciendo la ecografía. Aquí yo estoy enfocando una de tus imágenes porque, bueno, hasta ahí nosotros no llegamos. Por ejemplo, yo les hablé de los nombres que reciben cuando es blanquita, cuando es gris o cuando es negra, pero a lo mejor ver el eco e identificar una patología o que yo les diga aquí está tal estructura, pues de verdad que no, hasta ahí no llegamos porque no tengo el dominio de eso, ¿no? Entiendo, sí. Bueno, sí. Claro, ahí estamos evaluando un hombro. Por los nombres que están allí, podemos identificar que estamos en la articulación del hombro, ¿correcto? Estamos evaluando el tendón del supraespinoso. Fíjense que ese tendón que está señalado ahí con la flecha anaranjada está entre lo que aparece como el acromio y la cabeza humeral, ¿correcto? Y si vemos esa estructura, ese tendón que está allí,
donde la zona que están señaladas entre las flechas, vemos que la imagen que está allí es diferente al resto de la estructura. ¿Ok? Ahí estamos viendo un patrón, eso que está entre las flechitas, un patrón hipoecoico. Hipoecoico porque son pocas ondas que regresaron, no hay estructura que hizo impedancia y no llegó nada. ¿De acuerdo? Eso es una zona que nos habla de un pequeño desgarro sobre el tendón. Fíjense que el resto del tendón se ve hiperecoico, se ve de repente más uniforme. No sé si lo pueden identificar, me siguen en la imagen. Es aquí donde muestro la flechita, ¿no? Exacto. Eso ahí es una ruptura del tendón. Fíjense que todo el tendón es como esa ceja que está por encima de esa línea que define la cabeza humeral. Donde dice cabeza humeral hay una línea blanca, ¿de acuerdo? Esa es la cabeza del húmero y por encima está esa ceja que es el tendón, eso que está allí. Eso debería verse normalmente como está al extremo derecho. Aquí y aquí, ¿no? Correcto, a ese extremo que está ahí. Un tendón normal se ve con esa imagen hiperecoica uniforme. Esa zona hipoecoica nos habla de que ahí hay una ruptura, es decir, el tejido o un desgarro, esa zona está vacía, no hay tejido que generó impedancia y devolvió eco, entonces ahí estamos hablando de una pequeña ruptura del tendón del supraespinoso. Si vemos en la parte de la derecha, en la parte de la derecha dice acromion, esa bolita que se ve ahí es parte del acromion. Y recordemos que cuando el húmero se mueve, ese tendón del supraespinoso se mete debajo del acromion. ¿Ok? Esta es una vista colocando el transductor anterior. O sí, sea, como en esta forma, coronal. ¿Ok? Ok, ajá. Estamos picando la cabeza del húmero de esta manera. Estamos en un corte coronal aquí. Ok. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Muy interesante la evaluación del hombro porque nosotros con el transductor colocado podemos pedirle al paciente que mueva el brazo y nosotros podemos ver ese desplazamiento que hace el manguito rotador, el supraespinoso por debajo del acromion y eso incluso nos da a nosotros poder identificar si realmente existe o no un pinzamiento real sobre el tendón. Porque cuando hay un pinzamiento se ve perfectamente cómo el tendón se arrucha o sufre en el desplazamiento y ahí podemos nosotros saber si existe o no realmente un pinzamiento. Recordemos que el pinzamiento es una lesión que se ocurre de forma dinámica cuando movemos el brazo. Lamentablemente, por mucho tiempo, las evaluaciones de imagen eran todas estáticas y sospechábamos del pinzamiento justamente por la evaluación clínica. Hoy, gracias a la ecografía que la podemos hacer dinámica, podemos corroborar si realmente hay o no un pinzamiento. ¿Okay? Es una ventaja que tenemos. Entonces, fíjense, si vamos de abajo hacia arriba, cabeza humeral, fíjense cómo la línea blanca que vemos allí es hueso. Fíjense que se ve blanca porque el hueso no absorbe la onda de ultrasonido y el rebote es 100%. Por lo tanto, vemos una línea bien definida, blanca totalmente, porque la onda no penetra, sino que hay una reflexión inmediata de las ondas que llegan y por eso se dibuja de manera perfecta esa línea. Posterior a eso, más arriba está el tendón del supraespinoso. ¿Pero sería todo esto o solo este pedacito que está Ese acá? pedacito que está ahí, que incluso está delineado, porque más arriba hay otra estructura que se ve como líneas, eso pudiera ser parte de la bursa subacromial. Ok. ¿Ok? O incluso parte del músculo deltoides. ¿De acuerdo? Okay. Generalmente, en un estudio ecográfico, las bursas solo se ven cuando están inflamadas. Se ve en una zona hipoecoica, llena de líquido. Está inflamada. Y las bursas se pueden identificar cuando están lesionadas. Cuando no están lesionadas, es un tejido más allí que se confunde con el resto de los tejidos y no identifica ninguna característica importante o relevante. Entonces, cuando están inflamadas, se ve eso oscuro, lleno de líquido y podemos ver, bueno, ahí la bursa está inflamada. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cada estructura tiene una forma, una línea que divide o una línea limítrofe entre una y otra, que podemos diferenciarla y cuando nos ubicamos anatómicamente, inmediatamente podemos reconocer la estructura. Cuando nos ubicamos anatómicamente, desde el punto de vista espacial acá,
Y lo que estamos evaluando, ya lo que nos queda es identificando, mira, esto es esto, esto es esto, esto es aquello, esto es aquello, y eso es con práctica. El conocimiento lo tenemos, lo que ahora queremos es que afinar un poco la visión y armar dentro de lo que ya sabemos de la anatomía, lo que estamos viendo en la imagen. Ok. Incluso uno puede observar a través del eco cómo la estructura está absorbiendo la onda de choque, que es la onda de presión. Uno puede ver el movimiento del tejido, y no hay una interferencia porque son ondas que perfectamente en el tiempo se pueden acoplar y uno puede observarlo. Sobre todo con la onda de choque. Si, por ejemplo, yo aplico un ultrasonido terapéutico junto con el eco, si el ultrasonido, el eco siempre va a ser una emisión continua, ¿de acuerdo? Una emisión continua. Entonces, si yo aplico el ultrasonido terapéutico de manera continua, ahí sí voy a tener una interferencia completa y no voy a ver absolutamente nada, porque no hay espacios de pausas para que las ondas puedan acoplarse y poder mostrar una imagen. Ok. Entonces ahí sí todas chocan y no veo absolutamente nada. Ahora, si yo coloco el ultrasonido terapéutico pulsátil, sí voy a poder ver imagen de la estructura que estoy evaluando. E incluso lo pueden ver en mi Instagram, por ahí tengo un video donde hago esa explicación. Incluso podemos ver cómo se manifiestan en la pantalla del eco los trenes de onda según cómo lo estoy aplicando, si al 50, al 20 o al 10%. Se pueden ver pasar los trenes de onda en la pantalla del eco, porque la emisión pulsátil puede entrar en los espacios de la emisión continua y uno puede observar. Ahora, las dos emisiones continuas, si hacen un choque y hacen una interferencia y no se ven absolutamente nada. Ok, ok. Bueno, ese dato bien importante. Sí nos Bien dio importante. curiosidad. Sí, Sí, nos dio curiosidad cuando vimos la onda de choque con el transductor, sí. pues sí hubo esa Sí, interrogante, ¿no? porque claro, es importante, como estás viendo la estructura, estás viendo la realidad de cómo está la estructura, entonces, y sabes dónde pueden estar las zonas desde el punto de vista estructural más comprometidas, entonces tú pudieras guiar mejor la aplicación del tratamiento de la onda de choque viendo la estructura, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que nos permite la ecografía y en fisioterapia. Poder guiar los tratamientos que aplicamos, bien sea extracorpóreos o mínimo invasivos. E incluso en muchos casos nosotros los fisioterapeutas asistimos a los médicos cuando van a hacer alguna aplicación de algún PRP, algún plasma rico en plaqueta o incluso una infiltración, y nosotros podemos colaborar o participar en lo que es guiar esa inyección que va a colocar el médico en la estructura y poderlo ver, y poder ver no solamente en vivo la estructura, sino ver en vivo el tratamiento que se está aplicando y la reacción y qué está ocurriendo en la estructura. Entonces, es una de las grandes ventajas que hay con esta técnica. Sí.